Los invitamos a un nuevo capítulo de la serie de podcast de la Academia Sigma. Hoy tenemos el gusto de tener acá al doctor Eduardo Rodríguez, eminente urólogo, oncólogo del área, y nos gustaría compartir con él algunas inquietudes que tienen algunos pacientes. Por ejemplo, doctor, estos días tuve un familiar que se realizó una serie de chequeos, diagnósticos, que se sentía bien, por otro lado se sentía muy bien, pero que en uno de sus análisis aparecen unos antígenos prostáticos elevados. Entonces, ¿pudiera usted aclararme a mí para yo poderle comunicarle a mi familiar y también a la audiencia de qué se trata eso de tener antígenos prostáticos elevados? Si eso es un signo de alarma, ¿qué tenemos que hacer? En ese momento, ¿qué orientación tiene que tener una persona hacia eso? Bueno, primero que todo, doctora Justiniani, quiero darle las gracias por su invitación a ser El gusto es parte de nuestro. de ser parte de este gran movimiento que están haciendo. Por otra parte, la evaluación de los pacientes después de cierta edad es importantísimo el tema glándula prostática, porque cada día estamos haciendo más diagnósticos de enfermedades prostáticas que van desde enfermedades muy sencillas, ¿ok?, como un proceso inflamatorio, que tiene una resolución rápida con tratamientos adecuados, como hay procesos mucho más complejos sin llegar a ser un proceso oncológico, un proceso de cáncer, sino que hay un crecimiento de la glándula que en algún momento nos dificulta el vaciamiento de la vejiga, y esto trae por consecuencia unos factores que nos irritan, porque empezamos a ir más frecuentemente al baño, porque nos cuesta empezar a orinar, a veces nos termino de llegar a la puerta del baño y me estoy orinando. Tiene una serie de detalles que me trastorna la vida, y sobre todo una nicturia, un aumento en la frecuencia de noche. Ahora, hay otras enfermedades que ya vienen más, más peso específico, más problemas en el área cuando hablamos de cáncer. ¿Qué importancia tiene el antígeno prostático? ¿Para qué nos sirve? Pues es un marcador tumoral que nos va a permitir adelantarnos en el tiempo a una enfermedad. Si hay una valoración que vemos que está creciendo, va creciendo ese valor de antígeno prostático, me está diciendo que está pasando algo en la próstata. Ese pasar algo puede ser un proceso inflamatorio crónico o agudo, Mm, o bien un proceso neoplásico, como es el cáncer de mm. próstata. Y aquí es donde queremos pararnos, en el cáncer de próstata, porque si lo diagnosticamos a tiempo, como siempre decimos en oncología, es curable. Entonces, los chequeos deben hacerse con mayor frecuencia. Volvamos un poquito al punto de cuándo debería llegar el paciente a la consulta. A ver, todos los estudios poblacionales están indicando que ya no hace falta llegar a los 40 años a hacerse las valoraciones prostáticas. Ahora lo hacemos a partir de los 50. Pero ¿quién queda a partir de los 40? Si soy de raza afroamericana, afrocaribeña, si he tenido familiares con enfermedades prostáticas, sobre todo cáncer de próstata, o si tengo sintomatología de problemas urinarios, tengo que acudir incluso antes de los 40 años, dependiendo de cómo los Claro. consigamos. Pero si no hay estos factores, entonces es a partir de los 50 años. Entonces, es importante el antígeno del antígeno de próstata, es muy importante, sí, muchísimo, pero con vigilancia médica. Con vigilancia. O ¿Por sea, qué? que cuando a mi familiar le dijeron, lo alarmaron de que podía ser un cáncer, no es así. Puede estar elevado por cualquier Puede estar causa. elevado por diferentes Ok. causas, y causas como por ejemplo hacer bicicleta. Mm, Montar bicicleta me puede modificarlo, un ejercicio físico de alto impacto, ¿ok? Me fui trotando, hago trote, hago kilómetros de ejercicios de alto impacto, me pueden modificar el antígeno prostático.
el sexo me puede modificar el antígeno prostático. Entonces, sabiendo que estas cosas puedan modificarlo, siempre tenemos que darle la orientación al paciente que tiene que esperar entre 3 y 5 días para hacerse estos estudios, ¿ok? Entonces, por un lado. Por otro lado, los pacientes creen que con solamente hacerse el antígeno prostático ya tienen un diagnóstico y eso no es así. Hay pacientes que tienen los antígenos prostáticos muy normales, no normales, muy normales, pero tienen un cáncer. No está Aún sin diagnosticado. síntomas, doctor. Claro, aún sin síntomas. Entonces, el solo estudio del antígeno prostático no me da un diagnóstico, me da una orientación, no me da diagnóstico. Y la población debería tener claro esos conceptos. No se haga exámenes si no está solicitado por el médico, quien le está guiando en su enfermedad. Entonces, eso tiene que llegar y calar en la población. Los antígenos me va a dar el protocolo de hacer diagnóstico preventivo y a tiempo, hacer seguimiento del tratamiento que va a requerir el paciente, porque cuando estamos haciendo tratamiento para cáncer de próstata, hacemos seguimiento a través de los antígenos. Si los antígenos estaban bajos y en un momento, perdón, en un momento determinado empiezan a subir, me está haciendo una recidiva oncológica, por lo cual tiene que recibir otra vez tratamientos oncológicos. Ok. Entonces, el antígeno de próstata, podemos estar mucho tiempo conversando sobre esto, pero creo que lo más importante y lo más puntual para tu familia como para la comunidad es que entiendan que no es un procedimiento que deben hacerlo sin evaluación Exacto. previa del médico, porque es el médico quien indica los exámenes en el laboratorio. Doctor, por ejemplo, cuando usted habla de el estudio preventivo de Ujú. chequeo, debe comenzar a los 50 años. A veces el paciente no está muy claro de dónde sale esa cifra, de dónde sale esa cifra. A los 50 años debe empezar el despistaje o el chequeo de la próstata. ¿Por qué? ¿Qué razones hay para eso? Bueno, estadísticamente la próstata empieza a crecer más o menos, depende el familiar, depende de su raza étnica, una serie de detalles puede empezar a crecer más temprano en edad, ¿ok? Pero estadísticamente se ha comprobado que a partir de los 50 años es que uno puede hacer una evaluación integral, porque es más o menos cuando empiezan ya a aparecer los síntomas. Pero antes lo hacíamos a los 40, tratando de hacer diagnóstico más temprano del cáncer de próstata. ¿A qué nos llevó esto? A determinar que si lo hacemos el diagnóstico más temprano y hacemos un diagnóstico tal vez un poquito más allá, hay alguna diferencia, ¿sí? Hay alguna Ujú, diferencia en el diagnóstico y tratamiento de ese paciente, pero se demostró que no hay tampoco una marcada diferencia ujú. para hacer los diagnósticos. Entonces se prefirió no hacer unos super diagnósticos tan temprano, lo podemos hacer a los 50 y tenemos el tiempo suficiente para evaluarlo, porque se estaba gastando mucho dinero tratando de También hacer en diagnóstico prevención. y hacer biopsias y hacer muchas cosas más que no tenían un peso específico en un momento determinado. Entonces, se, se, por esta epidemiología se decidió hacer esto a partir de los 50, salvando lo que hablamos recién, a partir de 40 años, ¿a quién? Sí, y por ejemplo, cuando ya un paciente usted lo ha diagnosticado, le ha hecho su seguimiento y el paciente requiere cirugía, Ujú. ¿usted nos puede hablar de los nuevos avances que hay con respecto a eso? ¿O cuándo se prefiere un procedimiento tradicional, de la manera tradicional, o cuándo se prefiere otro tipo de tratamientos, inclusive algunas expectativas científicas que hay de avances en el área? Sí, el procedimiento que se venía usando y a través de Catalona, el doctor Catalona que estaba muy trabajando sobre el cáncer de próstata, fueron los grandes avances. El doctor Catalona nos abrió un poco el camino nuevamente a la cirugía prostática y se hacía cirugía de una prostatectomía radical.
esa prostatectomía de ser tan cruenta y tan compleja para su ejecución, empezaron a hacerse bajo otros criterios, bajo el criterio de la laparoscopia, y ahora se utiliza la robótica. Pero, ¿qué pasa con toda esta tecnología que no está todo a nuestro alcance? En Venezuela llegamos a tener 3 equipos de laparoscopia de robótica para hacer, y 2 se dañaron y están trabajando una sola. Y entonces no todo el mundo tiene la posibilidad, el acceso de llegar a eso, porque es una cirugía compleja y que a través de estos procedimientos de alta tecnología, pues hace la cosa mejor para el paciente, pero no todo el mundo está en capacidad de pagarlo y el Estado no tiene la capacidad, pues sale carísimo. Seguimos haciendo cirugía abierta para ese tipo de procedimientos. Sí, hay nuevos procedimientos que es la robótica, que nos permite ser menos cruento con este tipo de cirugías. Se hace más fácil, más sencilla. ¿Sí? Y en su opinión, ¿cuál es el futuro de la parte del tratamiento de los pacientes con hiperplasia prostática o inclusive cáncer prostático? Para la hiperplasia prostática va a depender de la sintomatología y volumetría de las glándulas, porque hay cirugías que la podemos hacer endoscópica, es decir, entramos por el pene, llegamos a la glándula y por vaporización, por electroresección y otros procedimientos podemos sacar ese contenido que está produciendo la obstrucción y podemos obstruir el paciente y queda orinando muy bien, excelente. Pero hay otros procedimientos que ya requieren un procedimiento más complejo, como es la enucleación o sacar completamente la glándula, y esto ya se hace por laparoscópica o se hace por robótica. Entonces, podemos hacer en procesos benignos también cirugía de laparoscopia para nuclear la glándula prostática, sí, pero seguimos con el concepto que no todo el mundo está en la capacidad y en la tecnología y no ha llegado a todos nuestros hospitales. En clínicas privadas sí se están haciendo con más facilidad y más frecuencia, pero eso es lo nuevo que tenemos. La tecnología viene a pasos agigantados. Antes Da Vinci, el que manejaba solamente la parte de robótica, ya con la cese de la exclusividad por 10 años, ahora vienen nuevas tecnologías chinas, alemanas, francesas, etcétera, a hacer nuevos robots, y esto va a abaratar y va a permitir Sí. tener un nuevo paso en la tecnología para nuestros Ay, pacientes. excelente, buenísimo. Sería buenísimo, sí. Doctor, si tiene algo que decirle a la audiencia para terminar, con respecto a cualquier área del manejo del paciente urológico. Bueno, la idea para nuestros pacientes es prevención. El detalle es cómo podemos llegar a la consulta para hacer medicina preventiva, porque eso nos va a permitir tener un diagnóstico más temprano y podemos gastar menos dinero en la ejecución de los cambios que requieran. Entonces, el venir a consulta más temprano nos facilita mucho a nosotros como médicos para hacer el diagnóstico, y a ustedes que están sufriendo esa enfermedad, poder darle un final feliz a esto y más rápido. Entonces, los chequeos médicos deberían hacerse frecuentemente a partir de ciertas edades. No es lo mismo urología que oftalmología, no es lo mismo cardiología que otras especialidades, cada uno en la especialidad, pero la prevención es el punto básico de todo cómo prevenir, pues, ¿no? Y esos serían los detalles que yo les pediría, que vengan con Excelente. prevención. Prevenir es tener una vida feliz, doctor. Sí, Así es. así es. Bueno, muchas gracias, doctor, No, por a ustedes brindarnos estos por minutos de permitirnos su llegar. valioso tiempo. No, no. Y bueno, a ustedes les recuerdo que se deben suscribir, que deben compartir con sus familiares y amigos toda esta información, y los vemos en
un nuevo capítulo de Academia Sigma. Los esperamos. Gracias.